Lo que estás a punto de ver podría cambiar tu forma de ver la vida. Si esta historia te conmueve, no olvides suscribirte al canal. Alejandro Romano llegó al parque como quien ya no sabe qué está buscando. Vestía un traje caro pero arrugado, con la corbata floja y los ojos perdidos. Ese hombre, que un día fue portada de revistas por comandar un imperio millonario, ahora parecía un extraño dentro de su propio cuerpo. Se sentó en silencio en un banco de madera cerca del lago, uno de esos lugares que probablemente nunca había notado, aunque hubiera pasado por ahí tantas veces. El rostro estaba abatido, la barba sin afeitar y los ojos hundidos de quien no dormía bien hace días o semanas. El celular sonaba en el bolsillo, pero no tenía fuerzas para contestar. Todo lo que lo definía estaba en ruinas. El matrimonio había terminado, su hija no quería verlo y su nombre circulaba en la prensa como sinónimo de escándalo. Solo quería desaparecer. No morir, sino desaparecer. Como si evaporarse fuera más fácil que lidiar con la vergüenza. Era difícil explicar qué dolía más: la pérdida de la custodia de su hija, la traición del socio o el silencio de los amigos que desaparecieron en cuanto su nombre dejó de ser conveniente. Alejandro intentaba organizar los pensamientos, pero era inútil. La cabeza pesaba. Los recuerdos llegaban en flashes dolorosos. La última conversación con Sofía en la que ella, llorando, dijo que prefería quedarse con su madre. El abogado diciéndole que su imagen estaba irrecuperable. La reunión en la que el consejo lo apartó de su propia empresa. Nunca fue bueno para lidiar con fracasos, tal vez porque hasta ahora nunca había perdido. Todo lo que tocaba se convertía en lucro. Pero ahí, en ese banco, rodeado de árboles y desconocidos, no había lucro, ni control, ni estrategias. Solo estaba él y el vacío. Y por primera vez, Alejandro se dio cuenta de que no sabía quién era, sin el apellido que lo ponía por encima de los demás. La gente pasaba junto a él, algunos con prisa, otros empujando cochecitos de bebé, pero nadie parecía notar a ese hombre roto por dentro. Y quizás era mejor así. Alejandro no quería ser reconocido, mucho menos abordado. Solo se quedó ahí, mirando el agua, intentando entender dónde exactamente todo había comenzado a derrumbarse. ¿Qué lo llevó a convertirse en ese hombre vacío? ¿El dinero? ¿El poder? ¿El ego? Probablemente un poco de cada cosa. Recordaba cuando era joven y soñaba con cambiar el mundo. Hoy ni siquiera sabía cómo cambiarse a sí mismo. Sintió una punzada en el pecho, como si la tristeza tomara forma física. Metió las manos en los bolsillos, respiró hondo y por primera vez en ese día, quizás en toda la semana, dejó escapar una lágrima. Una sola, rápida, pero suficiente para mostrar que algo ahí dentro todavía estaba vivo. Escuchó pasos pequeños antes de ver quién era. No prestó mucha atención al principio. Pensó que era otro niño corriendo por el parque. Pero esa niña se detuvo justo frente a él. Tenía como 7 años. Vestía un vestido amarillo sencillo, algo desteñido, y llevaba una flor en la mano. Su cabello castaño estaba recogido en 2 trencitas y su rostro, aunque sucio de polvo, mostraba una sonrisa honesta. ¿Estás triste?, preguntó con la naturalidad de quien no conoce censura. Alejandro no supo qué responder. Quedó en silencio, mirándola como si ese pequeño ser acabara de atravesar un muro invisible. Mi mamá dice que cuando uno está triste, necesita comer algo rico. ¿Quieres venir con nosotras? Trajimos pan con queso. La niña no esperó respuesta. Simplemente se dio vuelta y comenzó a caminar hacia una mujer sentada en la hierba, con una cesta de picnic en el regazo. Por un instante, Alejandro dudó. Eso parecía demasiado absurdo para ser real. Pero algo en ese acercamiento desarmado, el valor de la niña, la ternura de esa invitación, lo hizo levantarse. Sus pies caminaron casi por impulso, como si obedecieran a algo más profundo que la razón. Cuando llegó a la mujer, ella lo recibió con una sonrisa tranquila, algo tímida, pero sin juicio. «Soy Lucía, mamá de Emma», dijo. «Ella tiene la costumbre de adoptar personas tristes». La mujer sacó de la cesta un sándwich envuelto en papel aluminio y se lo ofreció con simplicidad. «Está fresquito». Alejandro tomó el bocadillo sin decir nada. Se sentó en la hierba, junto a las 2, y se quedó allí, sentado, masticando en silencio, intentando entender qué estaba pasando. Se sentía fuera de lugar, como si hubiera invadido la vida de alguien. Pero al mismo tiempo,
extrañamente acogido. La comida era simple, pero en ese momento parecía un banquete. Alejandro no podía recordar la última vez que había comido algo con calma, sin ser en una reunión o en el asiento trasero de un auto. El pan estaba ligeramente tibio por el sol y el queso sabía a casa. Emma comía sonriendo, con las piernas cruzadas, como si ese almuerzo improvisado en el parque fuera el mejor momento del día. Lucía contaba que hacía flores para vender en un puesto cerca de ahí, que estaba sola con su hija desde que el padre de Emma las había dejado. No tenemos mucho, pero nos tenemos la una a la otra, dijo como quien habla de una riqueza verdadera. Alejandro escuchó todo en silencio. Cada frase suya parecía derribar otro ladrillo del muro que él había levantado alrededor de sí mismo. Y en ese pedazo de hierba, entre migajas de pan y flores esparcidas en la cesta, tuvo una sensación que no sentía hacía mucho tiempo. Paz. No entendía bien por qué, pero la presencia de las dos le hacía respirar diferente. No era como si los problemas hubieran desaparecido, pero ahí, en ese momento, parecían menores. Por primera vez en meses, Alejandro no sentía vergüenza de estar vulnerable. No necesitaba probar nada, ni justificarse. Emma hablaba de cosas simples. Una mariposa que se posó en la cesta, una maestra nueva en la escuela, el perro del vecino que ladraba demasiado. Alejandro escuchaba como si estuviera descubriendo un idioma nuevo. Cada detalle parecía ridículamente banal, pero al mismo tiempo encantador. Esa niña no quería nada de él, no sabía de su cuenta bancaria, ni de la empresa, ni del escándalo. Y aún así, o quizás justamente por eso, lo miraba como alguien digno de atención. Eso lo conmovió. Lucía parecía darse cuenta de todo sin necesidad de decir mucho. Lo observaba con una mirada serena, sin ese peso de juicio que él tanto temía. En algún momento simplemente comentó: «Nunca sabemos lo que el otro está cargando, pero un café caliente y una buena conversación siempre ayudan». Y fue así, sin drama, que se vio contando algunas cosas, muy pocas. Una frase aquí, otra allá, nada sobre la empresa o la hija. Solo dijo que estaba pasando por un momento difícil, que sentía como si hubiera perdido el suelo. Lucía solo asintió, como quien entiende. Y ese entender silencioso lo desarmó por dentro. No hubo consejos ni frases hechas, solo una escucha sincera. Emma, sin saber nada, puso una flor a su lado, apoyada en su zapato. «Para que vuelvas a ser feliz», dijo, y corrió tras una paloma. Alejandro quedó mirando la flor por un buen rato. Era pequeña, con los pétalos algo torcidos, cortada justo ahí en el parque, pero esa flor tenía más significado que cualquier regalo caro que hubiera recibido. La sostuvo con cuidado, como si fuera de vidrio, y ahí sentado en la hierba, con el traje sucio, las manos temblorosas, los ojos húmedos, Alejandro lloró, no como quien se entrega a la tristeza, sino como quien finalmente permite que algo bueno entre. Fue un llanto silencioso, casi escondido, pero profundamente verdadero. No lloraba solo por el dolor, también lloraba por sentir que aún era posible conectarse con alguien, aún después de todo. Lloraba porque por algún milagro esas dos personas desconocidas lo habían visto. Y eso, en ese momento, era todo lo que necesitaba. Después de un tiempo, Lucía empezó a recoger las cosas de la cesta con calma, mientras Emma todavía corría alrededor del banco inventando juegos. Alejandro permaneció sentado, sosteniendo la flor, como si no quisiera que ese momento terminara. Cuando Lucía se levantó, él preguntó casi sin pensar: «¿Ustedes vienen aquí siempre?». Ella sonrió y respondió con naturalidad: «Casi todos los días, después de la escuela. Es nuestro lugar preferido». Esa respuesta simple le hizo desear por primera vez en mucho tiempo repetir algo. Repetir ese instante, repetir la sensación de no ser nadie importante y aún así ser acogido. Antes de que ella se fuera, él también se levantó. «¿Puedo volver mañana?», preguntó. Lucía lo miró a los ojos un segundo más largo. «Claro, si quieres compañía, siempre traemos pan de más». Mientras veía a las dos alejarse, tomadas de la mano, Alejandro tuvo una sensación extraña, como si hubiera vivido algo importante, pero todavía no supiera ponerlo en palabras. No hubo grandes acontecimientos ni giros dramáticos, pero allí había un comienzo, un hilo de esperanza siendo tirado. Quedó parado mirando,
sosteniendo la flor como quien guarda un secreto precioso. El parque comenzaba a vaciarse. La luz del atardecer teñía los árboles de naranja y, por un momento, no tuvo prisa por irse. Cuando finalmente decidió marcharse, sus pasos eran más ligeros. La cabeza aún llena, pero ahora había una pequeña apertura, un espacio nuevo. Y por más extraño que fuera, Alejandro sentía que quería volver, no para huir del dolor, sino quizá para entender lo que había encontrado en ese pedazo de hierba. En el camino de regreso a casa, dentro del auto, miró el celular por primera vez en ese día. Tenía decenas de llamadas perdidas, mensajes de abogados, notificaciones de noticias malas. Ignoró todo. Dejó el teléfono en el asiento del copiloto y siguió mirando la flor en su mano, girándola entre los dedos. Eso parecía una tontería. Un hombre como él, envuelto en un escándalo internacional, preocupado por una flor entregada por una niña en el parque. Pero era justamente por eso que esa flor era tan importante. Porque recordaba que, a pesar del caos, aún existían cosas puras, gestos simples. Y tal vez, solo tal vez, aún podía ser una persona que merece ese tipo de gesto. Por primera vez en meses, Alejandro durmía sin alcohol, sin medicinas y sin la televisión encendida. Durmió sosteniendo la flor. Al día siguiente, Alejandro se despertó antes de que sonara el despertador. No por obligación, sino por impulso. Se levantó de la cama, se duchó, se vistió con ropa más sencilla, camisa de algodón, jeans y tenis. Nada del traje ejecutivo habitual. Aún sentía el peso en los hombros, la cabeza llena, pero había un hilo de voluntad que tiraba de él para salir de casa. Pasó por una panadería pequeña cerca del parque y compró 3 panes de queso, sin saber exactamente por qué. Fue un gesto pequeño, pero lo hizo sentirse parte de algo. Caminó hasta el mismo banco, con el corazón acelerado como quien va a una cita, aunque ni siquiera sabía si ellas estarían allí de nuevo. Y estaban. Emma lo vio primero y gritó desde lejos: «¡Volvió, mamá!». Corrió hacia él y saltó para abrazarlo por las piernas, con la confianza de quien lo conoce desde hace años. Alejandro sonrió, una sonrisa sincera, que ni recordaba cómo era. Lucía también sonrió al verlo y abrió espacio en la manta extendida en la hierba, como si ya lo esperaran. Alejandro se sentó, un poco incómodo, y sacó los panes de la bolsa. Emma aplaudió la idea como si él hubiera hecho el gesto más generoso del mundo. Comieron allí, los 3, entre migajas, risas y pequeños silencios confortables. Poco a poco Alejandro se fue soltando. Habló un poco más. Contó que le gustaba dibujar cuando era adolescente, pero que dejó porque no daba dinero. Emma abrió los ojos, sorprendida, como si eso fuera una tontería. Lucía comentó que a veces lo que no da dinero es lo que da vida. Alejandro quedó en silencio, masticando despacio, dejando que las palabras de ella se filtraran en su mente. Eso quedó resonando dentro de él. Nunca había pensado así. En su vida, todo siempre fue inversión, retorno, crecimiento. Pero allí, todo era presencia. Después del bocadillo, Emma sacó de la cesta un papel doblado. Se lo entregó a Alejandro con mucho cuidado. Era un dibujo, sencillo, hecho con lápices de colores, de 3 personas sentadas bajo un árbol. Él, ella y Lucía. Estaban sonriendo. En la esquina, con letra infantil, estaba escrito: «Amigos felices». Alejandro sintió un nudo en la garganta. Ese pedazo de papel valía más que cualquier acción de Romano Industries, porque mostraba, con una pureza brutal, cómo lo estaban viendo allí, como un ser humano, no como CEO, no como noticia, sino como alguien presente, sentado en la hierba, compartiendo un momento. Eso lo volvió a desarmar. Pero ahora no era solo dolor, era una especie de cura que comenzaba lentamente, casi imperceptible, pero real. Ya era tarde por la tarde cuando Lucía, con la calma de quien sabe escuchar al tiempo, preguntó: «Has sido muy lastimado, ¿verdad?». Alejandro no respondió de inmediato. Miraba a Emma correr tras hojas secas, y solo después giró el rostro hacia Lucía. Había algo en la manera en que ella hablaba, sin prisa, sin exigencias, que hacía todo parecer seguro. Entonces respiró hondo y dijo: «Sí, y también lastimé a mucha gente, principalmente a mi hija». La voz salió baja, pesada. No dio detalles,
pero por primera vez hablaba en voz alta sobre la vergüenza que lo corroía por dentro. Lucía no intentó interrumpir, solo escuchó. Y cuando terminó, sin saber si había dicho todo o solo lo suficiente, hizo algo inesperado. Puso la mano sobre la suya y dijo: «Todos tenemos pedazos rotos, pero aún podemos elegir qué hacer con ellos». Eso cayó como una verdad antigua, de esas que siempre supimos, pero nunca tuvimos el valor de aceptar. Alejandro apretó ligeramente su mano. Fue un gesto pequeño, pero lleno de significado. Por primera vez en mucho tiempo, se permitía ser visto. De verdad, no como imagen pública, no como culpable de escándalo, sino como un hombre imperfecto, cansado, intentando no hundirse. Entonces contó que era Alejandro Romano, que ese nombre ahora le parecía más una cicatriz que un título. Lucía no se sorprendió, solo sonrió levemente y dijo: «Lo sabía, pero no tienes que ser lo que otros dicen. Yo quise conocerte a ti, no a tu apellido». Eso lo volvió a desarmar. Ese era justamente el miedo, ser visto como símbolo y no como persona, que le impedía acercarse a cualquiera. Pero ahí estaba ella diciendo que lo eligió de todos modos. Emma volvió corriendo con un puñado de flores e interrumpió el silencio con un beso en la mejilla de Alejandro. «Ya eres de nuestra familia». Él se atragantó con la simpleza de la frase. Una parte de él quiso reír, como si fuera absurdo. Pero otra parte, más profunda, sintió eso como una verdad inesperada. Ese día no ganó un cargo, no limpió su nombre, no recuperó la custodia de su hija, pero ganó algo que parecía aún más urgente. Un lugar, y no un lugar de estatus, sino de afecto, de pertenencia. Al despedirse, Alejandro prometió volver, no como quien cumple agenda, sino como quien quiere continuar algo bonito que comenzó sin querer. En el camino a casa, llevó las flores de Emma como si llevara un pedazo de su alma reencontrada. Al llegar a casa, Alejandro se sentó en la sala en silencio, la televisión apagada, el celular sin notificaciones nuevas y un sobre con documentos sobre la mesa. Durante semanas evitó mirar eso, los reportes de la empresa, las acusaciones, los contratos con cláusulas sospechosas. Pero algo en ese día había cambiado. Se sentía más entero, todavía frágil, sí, pero menos solo. Abrió el sobre con manos firmes y comenzó a releer todo con otro tipo de atención. Entre las páginas encontró puntos que antes había ignorado. Fechas incompatibles, firmas diferentes, transferencias extrañas. Y un nombre que se repetía con demasiada frecuencia. Roberto Martín, su brazo derecho por casi una década. La rabia llegó como un pinchazo en el estómago, pero pasó rápido, porque ahora Alejandro no quería venganza, quería justicia. Y, más que eso, quería recuperar su dignidad. Recordó la frase de Lucía: «Todos tenemos pedazos rotos», y decidió que, por más roto que estuviera, aún podía actuar. Tomó el celular y llamó al abogado. Pidió una reunión urgente para el día siguiente. Luego llamó al contador de la empresa. Después al antiguo jefe de seguridad. Fue una secuencia de llamadas que había estado posponiendo, como si esperara una señal de que aún valía la pena luchar. Y ahora tenía esa señal. Una niña que lo llamó amigo y una mujer que lo vio por dentro. Esa noche, Alejandro organizó todos los papeles, hizo anotaciones a mano, separó todo en carpetas. El hombre que antes delegaba todo, ahora quería entender cada detalle, no para recuperar la empresa a cualquier costo, sino para conocer la verdad. Por primera vez, estaba listo para enfrentar lo que viniera. Mientras guardaba los documentos en la carpeta, vio el dibujo que Emma le había dado, aún sobre la mesa. Tomó el papel y observó los trazos simples, las sonrisas, el cielo azul hecho con crayones. Eso era más que un regalo, era un recordatorio. ¿De quién quería ser? ¿De quién quizá ya estaba siendo? Se acostó más tarde de lo habitual, pero por primera vez en mucho tiempo, durmió sin ansiedad en el pecho, y antes de cerrar los ojos repitió mentalmente una frase que lo acompañaría a partir de entonces, como un nuevo lema de vida. No soy lo